¿3 días de protestas? Mira, para nosotros todas las visitas que puedan hacer gente de otros países para que se den cuenta de la realidad que está viviendo Venezuela son absolutamente importantes y nosotros las recibimos con agrado. Hay una comisión de UNASUR que ha sido designada, que viene esta semana de nuevo y que entiendo que va a promover que exista un encuentro entre la Mesa de la Unidad y el Gobierno Nacional. Nosotros no podemos hablar de acercamiento con un gobierno que reprime. ¿Cómo hablar de acercamientos cuando el gobierno ha generado una violación a los derechos humanos y un nivel de detenciones que sobrepasan números imaginables? ¿Cómo hablar de acercamiento con un gobierno que destituye arbitrariamente a 2 alcaldes que fueron electos con más del 70%, como Enzo Escarano y como David Ceballos, que además los termina encarcelando, que termina destituyendo a una diputada que tiene absoluto derecho de permanecer en su puesto porque sencillamente fue electa por el pueblo, como es el caso de María Corina Machado, que mantiene detenido a Leopoldo López, a Iván Simonovic y a mucha otra gente solo por razones políticas? Lo que nunca podemos nosotros negarnos es al debate constructivo de las ideas, a que el país entero pueda ver qué pensamos nosotros, que podamos decirle al gobierno los errores que está cometiendo y el nivel de gravedad al que ha llegado sus ejecutorias en términos de lo que significa ir acabando no solamente con la libertad de expresión, sino con la posibilidad de que la gente pueda expresarse libremente en las calles, que ha generado una crisis económica que hace que la gente no tenga dinero para poder comprar lo que necesita y cuando lo tiene no lo consigue y tiene que hacer largas colas, que ha visto cómo la moneda se ha devaluado como nunca se ha devaluado. Un debate entre las dos visiones de país yo creo que es muy importante y un debate frente a todos los venezolanos puede permitir que sentemos las bases para el reconocimiento mutuo y para abrir un proceso de diálogo que tiene que tener respuestas concretas en la libertad de presos políticos, respuestas concretas en el fin de la represión política, respuestas concretas en la renovación de los poderes públicos para que dejen de estar secuestrados por el gobierno y estén al servicio de la gente, respuestas concretas en materia económica que puedan terminar de enrumbar un país que está totalmente deteriorado y que está en un camino totalmente equivocado. Lo que estamos claros es que este es un gobierno que no está en capacidad de hacer eso, porque es justamente quienes nos han llevado a este proceso de deterioro. Si el gobierno no entiende esto, tiene que abrir los cauces para que existan cambios democráticos. Ayer escuchábamos al presidente Nicolás Maduro dar una especie de ultimátum a la Mesa de la Unidad y a la oposición. Dijo que le iba a poner fecha y hora para que fueran a Miraflores a dialogar. Sin embargo, al mismo tiempo decía que no se va a sentar a dialogar con fascistas. Bueno, ese es el problema, es que al final pareciera que el gobierno francamente no quiere un diálogo, pareciera que el gobierno le tiene temor a hacer un debate público frente al país sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, pareciera que le tiene miedo a lo que algunos pueden decirle, de forma absolutamente seria, responsable, respetuosa, pero con contundencia y con apego a nuestros principios y a nuestros valores. Lo que ocurre es que en el fondo el gobierno no quiere diálogo y lo que quiere es hacer un show para intentar hacer ver frente al mundo que es un gobierno que no cierra las puertas a la comunicación. ¿Cuándo este gobierno ha pensado que el diálogo constructivo puede tener algún resultado? Si sus políticas siempre han sido acabar con la disidencia y verlas como unos enemigos. Que el mismo gobierno diga que no va a reunirse con fascistas es como decir que ellos van a decidir con quién hablan y con quién no hablan, como si pudieran tener derecho a veto a quienes estamos en las fuerzas democráticas luchando por un país distinto. Nosotros no aceptamos veto de ningún tipo. Nosotros somos una instancia que se ha convertido en alternativa para el país. Y en ese sentido nosotros no vamos a rehuir a un debate que sea constructivo, pero que, insisto, sea público para que todo el mundo sepa lo que nosotros estamos pensando y poder poner en evidencia toda la intención hegemónica, totalitaria, no democrática que tiene este gobierno y que se ha visto expresada en la forma como ha reprimido las protestas en los últimos días. Una consulta también, ya 53 días de protesta por parte de personas que pues se identifican como oposición al gobierno nacional. ¿Qué pasa con la dirección? ¿Qué pasa con el liderazgo de la oposición? Muchas personas dicen que pues las manifestaciones no tienen alguna orientación, no tienen, de repente estas personas también dicen que no necesitan de orientación ni de líder. ¿Qué pasa con el liderazgo de la oposición? ¿Hay liderazgo en la oposición? ¿Se necesita un liderazgo en la oposición? Absolutamente, mira, yo creo que este es un momento para
que toda esa fuerza que se ha ido construyendo en la calle, que ciertamente ha venido siendo liderada por los estudiantes, que ha sido acompañada por sectores de la sociedad civil, gente independiente, pues se mantenga y se profundice en términos de lo que tiene que ser la lucha por cambios democráticos en el país. Pero también tiene que ser una lucha que tiene que ser orientada hacia el contenido social, que puede interpretar, insisto, a ese 70% de venezolanos que están inconformes hoy, a ese 70% de venezolanos que algunos están inconformes porque sienten que no tienen libertad o porque no tienen democracia, pero que en su mayoría están inconformes también porque no tienen posibilidades ni siquiera de vivir dignamente en un país donde la situación económica cada día los ahoga más. Para ellos tenemos nosotros que hablar. Ellos tienen que sentir que cada protesta pacífica que hay en la calle es una protesta que los reivindica y que es una protesta que se hace para luchar por sus derechos. Si logramos que esa protesta tenga esa fuerza popular y social, haremos que esto no sea una pelea entre dos mitades, entre oposición y gobierno, sino una lucha de un pueblo indefenso frente a un gobierno todopoderoso. Y eso lo decía hoy con mucha claridad Enrique Capriles y lo proponía Julio Borges en el manifiesto y en el pacto que le hablábamos a la gente. Nosotros creemos en la protesta, creemos que este no es un momento para la antipolítica, sino por el contrario para reivindicar la política, para entender que hemos construido mucho desde la unidad y que sería un error entrar en un momento en el cual la descalificación, la antipolítica, el pensar que quienes estamos ejerciendo puestos de elección popular, pues no tenemos espacio para dirigir todo esto que está ocurriendo, sino que entendamos que esta dirección tiene que ser conjunta, sociedad civil, organizaciones políticas, mesa de la unidad, y yo creo que hay un liderazgo sensato, coherente, que yo creo que en los próximos días va a redireccionar esta protesta, que tiene que mantenerse, pero que tiene que estar alejada de la violencia, y tenemos que decirlo claramente. Nosotros no podemos compartir hechos vandálicos que destruyan ciudades, que destruyan bienes públicos, que terminen ocasionando daños a terceros. Esa no es nuestra lucha. Esa lucha nos aleja del más necesitado. Esa lucha nos aleja y nos divide mucho más. Por eso la protesta tiene que ser, y la protesta a la que le tiene miedo el gobierno, es a la protesta de calle, a la protesta contundente, pacífica, pero no violenta. Fíjate que ellos tienen el uso de la violencia, y cada vez que hay hechos violentos, ¿qué es lo que ocurre? Muertes, confrontaciones, destrucciones de bienes públicos, y en ese medio ellos aprovechan para desviar la atención de los venezolanos. Durante estos 2 meses hemos hablado de muchos temas políticos, de la represión, de la violación a los derechos humanos, de la falta de libertad, de la falta de democracia, y todo eso es muy grave. Pero hemos dejado pasar la devaluación más grande que haya habido en Venezuela en los últimos meses y en la vida democrática, de 6.30 a 52, después de que Maduro dijo que no devaluaría durante este año. Hemos dejado pasar el aumento de precios más altos que se haya dado en los últimos años, algunos rubros alimentarios hasta 200%, unos rubros alimentarios que en términos generales están tan ausentes de los anaqueles que el desabastecimiento llega al 47%, y una inflación anualizada, que es la más alta del mundo, que llega también al 51%, con lo cual esos temas son los que afectan el bolsillo de los más pobres, y esos temas no podemos dejarlos nunca de lado. Diputado, rápidamente ya para concluir, una de las condiciones que ha puesto en la mesa la Unidad Democrática para el diálogo precisamente es la renovación de los poderes. ¿Pudiera darse ese acercamiento a través de la Asamblea Nacional? ¿Se van a conseguir esos 110 diputados que se necesitan para renovar el CNE, la única forma de conseguirlo del Valle es que exista un acuerdo, y ese acuerdo pasa por consultar a la sociedad civil, ese acuerdo pasa por tener magistrados en el Tribunal Supremo y rectores en el Consejo Nacional Electoral que no respondan a ninguna tendencia, sino al derecho de los venezolanos de tener instituciones que estén al servicio de los más indefensos y no al servicio del que tiene el poder. Eso pasa por entender que el país no puede seguir siendo secuestrado por unos pocos, y en definitiva nosotros sí vamos a dar esa pelea desde la Asamblea Nacional, porque hemos sido nosotros los que hemos solicitado esa renovación de poderes en los últimos 2 años, porque hemos sido nosotros los que hemos exigido que ese debate se dé, y en ese sentido nosotros no podemos estar ausentes de él. Será importante para el país estar pendiente de esto, pero que no dejemos nunca de lado no solamente la renovación de los poderes institucionales del país, sino también del Valle, la terrible situación que están pasando los más pobres, los más humildes, que hoy sienten que en Venezuela no hay futuro, no hay progreso, y que nosotros tenemos que enarbolar nuestras banderas de lucha para reivindicarlos a ellos y para juntos derribar lo que significa la muralla, insisto, de hegemonía y totalitarismo que este gobierno le ha impuesto a los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias al diputado Tomás Guanipa, quien es secretario nacional del Partido Primero Justicia, también diputado en la Asamblea Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre este tema, pero con un diputado oficialista, Robert Serra. Aló. 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 Aló.